Bienvenido a la conferencia.
Hola, hola.
La presencia, sí. Bajar un poco esto, porque 30 grados, nos morimos. Al principio como que estaba fresquito acá, pero después... Daria. Bueno, buenos días a todos acá y en el interior. La idea de esta mesa era, en primer lugar, Gabriela Fernández es de la Fiscalía General de Nación y va a presentar un panorama de lo que son, en general, las medidas alternativas. Ella va a explicar bien esto en la DPA y todos los convenios y posibilidades de aplicación de medidas alternativas que existen efectivamente. Y después íbamos a tratar, si da el tiempo, el tema de la prisión preventiva, pero en relación a lo que es el estándar probatorio del elemento material necesario para disponer la prisión preventiva. Bueno, así que empieza Gabriela. Bien. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Gabriela Fernández Di Mayo, yo soy fiscal adjunta. Actualmente estoy en la Fiscalía de Estupefacientes, pero hasta hace muy poco era la encargada de la supervisión de las suspensiones condicionales del proceso dentro de la DPA. Bueno, primero que todo quiero agradecerles la oportunidad de intercambiar con ustedes y bueno, es un mínimo agradecimiento también porque a mí el CEJU me formó en viejas épocas en que tanto fiscales como jueces podíamos acceder a los cursos de posgrado de CEJU. Bien, ¿qué es la DPA? Yo les pido que ustedes, si tienen dudas o algún punto en especial que quieran comentar conmigo, me interrumpan cuando sea necesario. La DPA es la Oficina de Depuración, Priorización y Asignación que se creó a partir de la vigencia del nuevo código y que tiene como finalidad trabajar las denuncias que se reciben. Las denuncias tienen un proceso que se reciben en el SGCP, ya sean denuncias que vengan de la policía mismo o denuncias que se reciben en sede de la Fiscalía General de la Nación. También hay organismos que cumplen funciones de policía, los cuales están habilitados a formular las denuncias dentro del SGCP. Los funcionarios, determinados funcionarios tienen sus usuarios y pueden hacer una denuncia, tomar una denuncia como la tomaría un oficial de policía, por ejemplo, o un funcionario de Fiscalía General de la Nación. O sea, podría venir un funcionario de aduana y completar una denuncia del SGCP. También puede ser DGI, UTE, SEANTEL, son varios los organismos que están habilitados. Generalmente no están usando esa prerrogativa, pero sí pueden hacerlo. Bueno, las denuncias en el SGCP llegan de todo lo que es las unidades policiales, incluso aquellas que durante mucho tiempo tenían la posibilidad de no ingresar directamente con las unidades especializadas, las que trabajaban con crimen organizado, que no pasaban sus investigaciones por el SGCP por razón de que no tenían la reserva suficiente. Luego, toda esa sumatoria de denuncias llega a la DPA y la DPA lo que hace es analizarlas, sin perjuicio de que a todo aquello que tenga una cierta urgencia, la unidad policial correspondiente se comunica con el fiscal, le da cuenta en el momento de que ingresa al SGCP y entonces el fiscal siempre tiene la posibilidad de autoasignársela. Bueno, una vez que está ahí, que está la denuncia ahí, hay un equipo de abogados en la DPA que puede proceder a hacer un archivo 98. O sea, cuando el hecho denunciado no es delito, cuando el hecho denunciado ha prescripto o hay alguna otra causal de extinción, o la investigación no tiene posibilidades de continuar. No hay ninguna línea investigativa que permita una investigación que llegue a buen puerto. En todos esos casos, la DPA
procede al archivo 98 a través del sistema, del sistema CIPAU, se le notifica a la víctima. Y ahí queda una constancia informática del día, hora, minuto, segundo en que se le notificó a la víctima. Y de ahí empieza a correr el plazo que tiene de 30 días para presentarse ante ustedes. Bueno, esta es una primera vía de decir, bueno, es una salida al proceso, no que tiene varias... cuando no es delito es obvio, no es delito, no hay ninguna necesidad ni utilidad en que eso se continúe. Luego, en los casos es un poquito, digamos, más dificultoso, en el caso de que no haya ninguna posibilidad siempre hay puede haber una cierta opinión de que diga, bueno, si la víctima dice, yo quiero que esto se haga una investigación porque realmente hay posibilidades de obtener resultados. Luego del artículo 98, también habría una posibilidad del artículo 100, pero eso quedó en manos de los fiscales. El artículo 100 es la aplicación del principio de oportunidad, que esa es una salida que no es una salida de gran calidad, porque se dice, bueno, como no podemos abarcar esto y es un caso de escasa entidad, optamos por cerrarlo y entonces se eleva la carpeta a conocimiento de ustedes para el control de la regularidad formal. Bueno, esa es otra salida posible. Luego tenemos la mediación extraprocesal, que es a nivel de juzgados, o sea que supongo que de Poder Judicial, digamos, o sea que supongo que ustedes no tienen dudas de cómo se aplica. Yo no lo he visto en la práctica. Nosotros llevamos un registro, es otra de las funciones de DPA, llevar el registro de todas las salidas alternativas. No he visto mediación extraprocesal, que puede llegar a tener una cierta importancia en algunos casos, pero no sé, no se ha aplicado. Yo no conozco la aplicación. Luego están los acuerdos reparatorios, que ahí he visto algunos, y la experiencia que tenemos es que, y lo que yo les puedo dar como una sugerencia es, cuando en la audiencia se controlan, hay que ver el tipo de víctima que tenemos firmando el convenio, porque pasó en un caso que en el mismo momento se iban de la audiencia y el imputado le dice a la víctima, te jorobé. ¿Por qué? Porque sabía que era una persona que simuló un delito de rapiña, y se quedó con una recaudación de, creo que era un taxi. Entonces, a la víctima que firmó el convenio, ¿qué pasa? Si no tenía derecho a acceder a la Defensoría Pública. Y por otro lado, si contrataba un abogado, le iba a salir más caro. Entonces le dijo, no vas a cobrar nunca nada, yo no te voy a pagar nunca nada. O sea, es un tema a tener en cuenta, de ver frente a qué víctima estamos en la audiencia, y porque siempre la suspensión condicional del proceso la va a proteger en cuanto a que el fiscal se hace cargo, y si hay un incumplimiento es él el que moviliza los resortes procesales correspondientes. Y si no, puede quedar la víctima todavía en un estado de insatisfacción tal vez peor que la generada por el delito en sí. De decir, bueno, el sistema judicial no me dio respuesta. Bueno, estos son pequeños tips que trato de pasarles desde la práctica. Parece que luego la otra función de DPA relativa a las suspensiones condicionales, que es el fuerte, es la salida alternativa que más utilizan los fiscales. Bueno, tiene una serie de dificultades que tienen que ver con los distintos organismos que en principio que nos ayudan a monitorear las suspensiones. Por un lado, tenemos el INISA, respecto de la responsabilidad adolescente, que es un organismo nuevo. Entonces, ellos han conveniado, a su vez, con otras instituciones que son las que proporcionan, por ejemplo,
las tareas comunitarias y le hacen el seguimiento psicológico y del contexto social de los adolescentes. El INISA, yo creo que la parte del seguimiento la hace bastante bien porque tiene menos cantidad de asuntos y los puede dominar de otra forma. Yo he visto muy pocas complicaciones en el cumplimiento. Digo, hay adolescentes obviamente que incumplen por razones, digamos, estructurales, gente que no podría cumplir, que ya a veces se sabe, apreciando el contexto social, familiar, personal del adolescente, hay veces que uno sabe que es una suspensión condicional que está destinada a fracasar. Bueno, pero tratándose de personas de esa edad y eso, muchas veces se opta por un instituto que a veces no debería ser utilizado. Luego, en el interior, el INISA, lo hablo para la gente que está en el interior, el INISA tiene convenio a su vez con INAU, que es el que lleva a cabo toda esta supervisión. No sé, hay una bien. El INAU no ha tenido mayores dificultades en el cumplimiento y son más prolijos, todo el área de INISA es más prolija en la devolución de los informes correspondientes, porque se hacen en un plazo bastante razonable. Sí hemos tenido problemas con toda la órbita del Ministerio del Interior y desde ya les quiero pedir disculpas porque uno de los grandes problemas que tenemos es poder en tiempo dar una respuesta de qué es lo que pasó con el cumplimiento de las medidas alternativas, ya sea las libertades vigiladas o las suspensiones. Hay un problema ahí que es, bueno, hay un problema de diseño de los acuerdos que me gustaría exponerles rápidamente, que tiene que ver con que hay acuerdos que se pueden cumplir en el primer momento, desde el vamos. Si tiene que ir a firmar en la seccional, obviamente se le dice al día siguiente de la audiencia usted comienza el cumplimiento. Entonces, es acotado, cuando finalice el plazo que se dispone en la audiencia, ahí se puede pedir las constancias de cumplimiento o incumplimiento. Si hay un incumplimiento puede llegar antes incluso, y nosotros en ese momento se lo ponemos disponible al fiscal que corresponda para que tome las medidas del caso, que no son necesariamente pedir la revocación. Muchas veces intentan contactarse con la defensa o con el propio imputado y pregunta por qué, y sobre todo cuando se empezó a cumplir y se dejó de cumplir y hay una nebulosa, porque muchas veces uno dice dejó de cumplir pero está formalizado por tal delito. Bueno, uno tiene una perspectiva de qué es lo que pasó, pero muchas veces la persona se desaparece y no sabemos qué pasó. Bien, los acuerdos cuando implican una labor previa, por ejemplo, una tarea comunitaria, necesita que haya una dupla psicosocial en la OSLA que interrogue a la persona respecto de sus posibilidades, de su contexto, para saber cuál es la tarea comunitaria que le podría servir, dónde podría desarrollarla. Lo mismo los tratamientos psiquiátricos y psicológicos y de antidrogas. Eso necesitan una etapa previa, y entonces el plazo de la audiencia, si son 3 meses, obviamente se va a ultrapasar. Va a estar cumpliendo cuando los jueces nos reclaman, se diga si se cumplió o no se cumplió. Entonces, en ese contexto, la idea sería que el acuerdo tuviera un marco, es decir, en el que deberá cumplir la tarea comunitaria o el tratamiento psiquiátrico en un plazo, por ejemplo, de 6 meses, pero la tarea comunitaria sea de 4 meses o de 3 meses, dar un tiempo para que la persona pueda hacerlo, para tal vez menos, pero para que la OSLA pueda procesar toda la información
y darle un lugar que sea adecuado al perfil de la persona. Hay un tema, hay acuerdos que se dice, deberá, por ejemplo, yo vi uno que decía, deberá cumplir tareas en la cocina del Hospital Maciel. Ese tipo de acuerdos no pueden, no tienen andamiento porque para entrar a la cocina y más de cualquier institución, pero más de un hospital, tienen que tener una cantidad de permisos, en fin, ser una persona además contratada para ese fin, que tenga una cierta expertise, o sea, no los van a dejar. Entonces, la idea es que dejar que qué tarea comunitaria lo decida OSLA. Es algo de estrategia que le pedimos a los fiscales y que tratamos de que la defensa entienda de que no es mayor garantía que la persona salga con la tarea comunitaria que va a cumplir, porque muchas veces se dice, bueno, que vaya a cortar pasto al Parque Roosevelt. Y le dice, no, ahora no tenemos necesidad, o pintar una pared en la escuela tal, no, en este momento estamos de vacaciones, entonces hay que salir a buscar y hay que modificar el acuerdo. Entonces, la idea es tratar de que se le permita a la OSLA hacer ese trabajo tanto de buscar el perfil psicológico y del contexto social, que con una tarea que le permita realmente cumplirla. Hay gente que, por ejemplo, que deja de ir porque no tiene dinero para el boleto, en fin, ellos tratan de controlar todas esas variantes para que las personas cumplan, pero en el contexto en que están muchas de las suspensiones que se han dispuesto, no se pueden cumplir. Bueno, y respecto de lo que es el tratamiento antidrogas, tenemos el tema de que muchas veces se pide la internación, se dispone, se acuerda la internación de la persona, a veces a solicitud del mismo, pero en realidad lo que sería lógico es que se disponga un tratamiento y que sea los profesionales del dispositivo Ciudadela, que hacen el mismo trabajo, tanto psicosocial como de las posibilidades que tiene los organismos encargados de proveer ese tratamiento, para buscarles el mejor lugar donde pueden cumplir. Muchas veces no es necesaria la internación y quien debe disponer el plazo del tratamiento son los facultativos actuantes. Lo que se puede poner para dar garantías es decir, bueno, que se controlará, es un tratamiento que se va a controlar por 6 meses, por ejemplo. Y luego, si el tratamiento tiene que durar 12 o 10 o 3, bueno, luego se negocia y puede seguir cumpliendo en otro marco. En este caso, a mí me gustaría hablarles un poquito de la necesidad de tener una dupla psicosocial, y nosotros personalmente lo pedimos para ver si podía ser considerado ahora, de tener en la órbita del Ministerio Público algún tipo de asesoramiento de ese nivel para los imputados, porque sí hay asistentes sociales y hay muchos psicólogos para la protección de la víctima, pero respecto del imputado, para facilitar la labor del fiscal, no lo hemos logrado. En ese marco, uno de los temas importantísimos sería poder tener tribunales de tratamiento de drogas y tribunales de salud mental, básicamente lo que se conoce como tribunales de solución de problemas. Lo que pasa es que para esto es necesario que los operadores del Poder Judicial lo tomen como una necesidad, lo visualicen, porque son los actores necesarios y fundamentales en este tema. La Fiscalía puede apoyar, pero
quien tiene que llevar las audiencias y hacerle el seguimiento a estas personas son los jueces. Tendría que ser como unos juzgados con esa competencia, agregarle esa competencia o crear juzgados que tengan exclusivamente la atención de estas personas. Y es importante para que en el marco de las suspensiones se haga un verdadero seguimiento de las personas que realmente necesitan este tipo de tratamientos, porque muchas veces, sobre todo los tratamientos de control de drogas, los comienzan y luego, si no tienen apoyo familiar del entorno, se van y uno los pierde y a veces no los puede localizar y terminan incumpliendo. Entonces, la manera de potenciar los recursos del Estado y de decir, bueno, es mucho más barato decir, bueno, esta persona, en lugar de ser encarcelado, está sometida al tratamiento y al control efectivo y secuencial de los jueces. Todas las semanas viene y da dice cómo le fue y cómo estuvo, y se le hacen controles muy efectivos respecto de si, por ejemplo, si consumió sustancia o no, o en caso de los tratamientos mentales, de si está siguiendo el tratamiento que corresponde. Y en muchos países ha dado resultado en Estados Unidos, en Canadá, en Chile, lo hemos visto. Hay varios lugares donde es una experiencia positiva, porque se saca del círculo vicioso de esas personas que ingresan a la cárcel, salen, delinquen, ingresan a la cárcel, salen, delinquen, porque no tienen posibilidad de evadir ese problema que tienen de adicción o de trastornos mentales que les impide trabajar, en fin, bueno. Eso sería muy importante en algún momento, ver si se puede coordinar algún tipo de acción como para reclamar la necesidad de la existencia de este tipo de justicia terapéutica, que es lo que potencia el Instituto de la Suspensión Condicional para los casos de las personas reincidentes, en fin. Porque luego aquella persona, aquel imputado primario absoluto que cometió un desliz, que qué sé yo, bueno, esa persona o aquel que de repente libró un cheque sin fondo, esa persona tiene los medios necesarios como para recorrer todo el trayecto y tener la extinción de su causa. Bueno, respecto a los otros temas que son las medidas alternativas como la libertad vigilada, la libertad vigilada intensiva, yo me gustaría hablar, yo no sé cuánto es que, un tema más sobre salud mental. Cuando se dispone la internación en el portal amarillo, eso es algo que nos ha pedido la Junta de Drogas, que tengan en cuenta que el portal amarillo es una institución de puertas abiertas, no es el Hospital Vilar de Bo. Ustedes disponen la internación de una persona en el portal amarillo, entra con su bolso, sus cosas, le piden su compromiso personal, digamos, de ingresar. Luego, si quiere tomar sus cosas de vuelta e irse, nadie lo va a impedir. Es un hospital como cualquier otro y es de ingreso y egreso voluntario. Entonces, de repente hay acuerdos de suspensiones o de juicios abreviados en que los operadores creen que está internado en una forma cuasi compulsiva. No es así. Eso tienen que tenerlo presente. No sé cuánta gente de acá lo sabe, de que eso no es, y muchas veces se retiran y bueno, y ahí se pierde todo el impulso. Es importantísimo también tratar de que en esos casos la persona vaya cuanto antes. Se puede llamar y confirmarle una cita para ser atendido por los técnicos del dispositivo Ciudadela en la misma audiencia, llamando al asterisco 1020. La defensa podría perfectamente ya acordarle la fecha y hora para que no se pierdan, porque muchas veces luego conseguir el oficio es un tema complejo.
y además los oficios deberían tener, en los casos de las suspensiones, decir que el cumplimiento es a cargo de DPA.SCP y que mandar la información allí, porque si no, es el fiscal el que tiene que tener los resultados para saber cómo se mueve, si pide la extinción, si pide la revocación, y al expediente judicial no le agrega nada, es algo que queda ahí. Muchas veces se le pone téngase presente, y nosotros a veces estamos buscando dónde está la planilla, qué hicieron con la planilla, qué pasó, y la planilla está durmiendo el sueño de los justos en el expediente, que no agrega nada. Bien, otro tema que nos han pedido del INR, cuando se oficia, sobre todo en las suspensiones que tienen que ver con la prohibición de ingreso a los centros de reclusión, que por favor se ponga de fecha del 1 de marzo al 1 de julio del año 2018. No, si se pone por un plazo de 3 meses, ellos toman en cuenta la fecha del oficio. Entonces hay un gap, hay un plazo en que la persona considera que ya cumplió y que puede ir, y ellos en su sistema, hay un sistema de gestión de cárceles, un sistema informático que indica que todavía tiene que estar cumpliendo. Entonces ahí hay un problema de, bueno, cumplió, no cumplió, se acercó, no se acercó. Entonces un requerimiento de ellos es que les agilitaría, simplificaría la gestión, que el juez dispusiera de fecha a fecha. El otro problema que tenemos ahí es que el sistema de gestión de cárceles, si una persona se presenta con su cédula y dice quiero entrar a ver a tal recluso y lo tiene prohibido, el sistema dice no, usted no puede entrar, pero no lo registra. Entonces siempre vamos a tener cumplimiento, porque no los van a dejar entrar, pero se cumplen. Tenemos la promesa del oficial Rosano, que es el gerente del sistema de gestión de cárceles, de que van a hacer un desarrollo informático para permitir que eso quede registrado, porque a ellos les sirve también el tema de registrar cuando hay, por ejemplo, una persona privada de libertad que tiene prohibidas las visitas. Entonces, a ver, vino alguien, no vino, tener todo ese... Bueno, eso nos va a servir para saber si hay un cumplimiento o un incumplimiento. Hoy por hoy son todos cumplimientos porque el sistema no los deja entrar. Bueno, ¿qué es la OSLA? ¿Cómo funciona? Yo no sé si seguir aburriéndolos mucho con esto o si tienen algún interés del tema. La OSLA, la Oficina de Supervisión de Libertades Asistidas, se creó en el año 2010 con motivo de las leyes de libertades y bueno, sucesivas que se fueron dando, y tiene una dirección, una subdirección técnica, que es la que se encarga sobre todo de las medidas de trabajo comunitario, en fin, y ahí ellos sí disponen de asistentes sociales y de psicólogos. Luego hay una división administrativa y la subdirección operativa, que es la que hace los controles específicos en los casos de las libertades vigiladas, las prisiones domiciliarias, los arrestos domiciliarios. Bueno, la OSLA, y bueno, la OSLA, ¿cómo funciona? En Montevideo, esto es central en Montevideo. En el interior hay, en cada jefatura hay un contacto de OSLA. Hay un referente con el que el fiscal o el juez se puede comunicar para saber cómo se está haciendo el cumplimiento o no por ejemplo, de las tareas comunitarias o de las libertades vigiladas, en fin. La OSLA tiene, para el tema de los arrestos, porque las tareas comunitarias las controla a nivel nacional, pero a nivel del tema de restricciones, de uso de tobilleras, tiene un marco que son 40 kilómetros a la redonda de Montevideo. Más allá de eso,
lo digo para los jueces del interior que tengan temas con ellos, hay que contactarse directamente con la jefatura de policía. Ellos no tienen posibilidades de atender los asuntos que van más allá de una zona de Canelones determinada, y de veras uno de los temas que les quería plantear es que es una oficina muy modesta, que tiene un solo vehículo y que entonces se dificulta infinitamente el tema de ir a buscar las planillas. Por eso tenemos una demora importante en registrar los cumplimientos e incumplimientos. Se dice que bueno, que van a haber más técnicos porque está sobresaturada, que probablemente haya algún recurso más en el correr del año que viene, pero el tema hoy por hoy es ese, que la mayoría de las medidas restrictivas se controlan por teléfono. O sea que a veces una libertad vigilada, por ejemplo, ellos me han comentado en casos de violencia doméstica, y eso les genera mucho temor de que suceda algo, haya un evento importante y ellos no lo hayan podido vigilar debidamente. O sea, es un tema a tenerlo en cuenta, de que las posibilidades son esas. Luego las una pregunta. Sí. Acá de Carmelo. La doctora Duter, todos sabemos que hay un mundo que es después del Arroyo Pando, que es el que nos toca a nosotros, y hay otro mundo que es el área metropolitana. Pero hay, que entiendo todo cómo se está moviendo, una discordancia entre si yo impongo a una persona una medida que yo no la puedo disponer, porque en realidad el que va a tener los técnicos para hacer la evaluación es la OSLA. La OSLA mía, como ya tú señalaste, como me pasa todo el tiempo, carece de técnicos. En el caso mío es Carmelo, es acá en Colonia, hay un solo funcionario. En Artigas me pasaba lo mismo con la Dinali. Evidentemente son lugares que faltan recursos, pero si a mí se me dice como magistrado que yo no, mejor que deje, que imponga, que conoce, que aborde los técnicos de la OSLA, cuál sería la medida adecuada para esa persona. Y estoy hablando, por lo general todos sabemos que nuestros clientes son personas que a veces no tienen ni un familiar, ni un amigo, ni un nadie que los sostenga. Terminan todos en el Vilar de Bo. Nos pasa lo mismo con que me llevo bárbaro con Ciudadela, tengo Ciudadela en Carmelo, tenía Ciudadela en Artigas, está genial todo con la gente de Ciudadela, pero como el plan de abordaje para los consumos problemáticos tiene que ver con esa contención familiar que es necesaria y que se requiere, y no con la internación, están terminando todos en el Vilar de Bo, donde además tienen líos entre ellos, son golpeados, es como muy problemático. Me encantó eso que dijiste del juez de resolución de conflictos, me encanta que exista eso, me parece maravilloso, y que se dedique a esas áreas que son las que más deciden. Pero a mí me está pasando con la OSLA que yo no puedo ni conferirle el plazo, porque no tiene la OSLA los técnicos acá, y tampoco yo puedo mandarle a la persona desde acá, porque mientras queda como discorde la medida, el acuerdo sin cumplir, no sé si me explico, si soy, capaz que no soy clara, pero un poco por ahí va. A veces desearíamos contar con una estructura más sólida y no que me informen por oficio, nosotros no tenemos los técnicos, eso tiene que consultarlo Montevideo, pero yo no puedo tomar la resolución cuando Montevideo decida. Yo la resolución y las medidas, para que sea una coherencia, tienen que ser tomadas en el momento de la formalización, en el momento del acuerdo, en el momento de la audiencia, y tienen que estar relacionadas, y nosotros los magistrados sabemos relacionar. Obviamente que no lo vamos a mandar a una cocina que no pueda ir, pero si esperamos por la OSLA, por eso digo que me encantaría si funciona, pero mientras no exista la cantidad de técnicos suficiente, en el interior estamos trabajando a la guerra con un tenedor. Eso es. Muchas gracias. Sí, yo comparto que hay muchas dificultades en el interior, pero digamos, el enlace de OSLA debería poder dar una cierta aproximación de en qué lugar es más adecuado realizar las tareas comunitarias. Es decir, yo tengo un listado de
por departamento de lugares donde se pueden hacer tareas comunitarias. El problema es, claro, es la falta del abordaje psicosocial. Es necesario que la USLA pueda replicar en el interior del país de una manera eficiente. Es muy difícil esto de resolverlo, en fin, por el tema de la carencia de medios, pero se supone que hay una cierta interconexión y que pueden tener directivas de cómo hacerlo. Ahora, sí, es mucho menor que en la zona metropolitana lo que puede ser la intervención con técnicos especializados. Y, por ejemplo, también Dispositivo Ciudadela en algunos momentos, en algunos departamentos, no está operativo. El año pasado hubo un intervalo que, por ejemplo, en Maldonado estaban en seguro de paro, porque hay algunos que son de técnicos de instituciones públicas y otros que son, digamos, tercerizados, y hubo problemas de ese tenor. El tema de todo esto es también tener una cierta conciencia de cuál es el tema y reclamar que se necesitan recursos para que esto funcione en forma de vida, porque si no hay ese seguimiento, hay una cantidad de suspensiones condicionales